Diana Vázquez. Bienvenida, Diana. Diana es una mujer líder, emprendedora, que tiene una empresa dedicada a la consultoría para ayudar a otras empresas a todo el tema de optimización de recursos, etcétera. Ahorita nos vas a contar un poquito más sobre esto. Dianita, bienvenida. Ay, gracias, Martica, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Pues la idea es poder compartir un poco esa experiencia, qué significa emprender, cuáles son esos retos que tenemos como empresarios. Entonces, pues nada, aquí para servirles. Bueno, Dianita, cuéntanos un poco cuánto llevas en este tema de emprendimiento y por qué, de dónde nació esas ganas de poder emprender y poder inclusive ayudar a otras empresas. Pues mira, llevamos ya 17 años en el mercado, son 17 años de mucha, digamos, lucha, digo yo, una lucha positiva, porque al final, a veces cuando uno habla de lucha siente como si fuera un sufrimiento, ¿no? Es obviamente una decisión de trabajar de forma persistente y nació de una crisis, y quiero contarles que el 95% de los emprendimientos en Latinoamérica nacen de crisis. Porque infortunadamente en Latinoamérica no hay muchas oportunidades de empleos de buena calidad. Entonces pues la gente dice, pues lo que hay que hacer es emprender, ¿no? Cuando yo emprendí, pues no estaba todo este boom del emprendimiento. Hoy en día pues en todas las universidades, en todas partes nos enseñan a emprender, y fue pues obviamente todo un reto, pero realmente fue más enfocado como a que yo sentía que en el trabajo en donde estaba pues no tenía opciones de crecimiento, por un lado, y por el otro no sentía libertad. O sea, sentía que proponía muchas cosas y que mi jefe todo el tiempo me ponía barreras. Entonces yo me sentía como, ¡está nervioso! ¡Hay que mandarle para otro lado! Entonces esa fue realmente la razón por la que inicié a emprender. Ok, bueno, hay algo muy interesante que tú nos acabas de decir, y es que nace de crisis, ¿sí? Pero esa crisis fue solamente ese tema emocional de sentirte un poquito frustrada porque tu jefe no te permitía hacer las cosas que tú querías, o hay algo más allí, de pronto algo que quisieras, no sé, un objeto social. O sea, ¿qué te llevó y además qué te ha permitido estar durante estos 17 años? Porque normalmente uno ve muchos emprendedores que empiezan, ¿sí? Pero hay como que el emprendimiento creo que se llama el Valle de la Muerte, ¿no? Y en el Valle de la Muerte es que las empresas normalmente duran unos 3 años y ahí mueren. ¿Cómo has hecho tú para lograr trascender esos 17 años? Mira, pues yo pienso que al final todo es un propósito con el que Dios nos ha mandado, ¿no? Yo cuando tenía 14 años quería ser religiosa y después entonces fui odontóloga, soy odontóloga, además es súper chistoso porque yo digo que he cambiado de profesión todo el tiempo, o al menos 2 veces, y después de odontóloga pues me metí por el tema administrativo y fui gerente de clínica, después fui jefe de calidad de la empresa pues en la que trabajaba, de la que salí a ser empresaria, y pues me metí en un tema de ser empresaria inicialmente en sistemas de gestión, después me metí en temas de potencialización. Pero al final lo que yo sentía en el alma era un llamado al servicio, al servir. Y sentía que en el ámbito empresarial, pues claramente no significa que todos tengan que sentir eso, pero que en el ámbito empresarial el estilo de liderazgo que tenía, al menos en la empresa a la que yo pertenecía en ese momento, era un estilo en el que las directivas estaban muy enfocadas en la plata, en el dinero, en el ganar, en la rentabilidad, aunque tenían un enfoque de responsabilidad frente a lo que hacían, pero se notaba ese enfoque monetario, y también un enfoque muy, digamos, de que las personas fueran muy productivas, muy de respirarles a la nuca, de qué estás haciendo. Y yo decía, no, yo no quiero eso para mí, y siento que quiero crear mi propio modelo de operación, digamos, y de liderazgo, y ante todo un modelo en el que el servicio sea el objetivo y que la plata viniera por añadidura. Entonces fue cuando decidí emprender. Te quiero contar que cuando empecé lloraba cada 8 días, después de los 3 años lloraba cada mes, y ahora lloro cada año. Va a llegar un día que no vas a llorar. Porque al final, claro, el emprendimiento digamos que es una competencia que tú puedes desarrollar como el liderazgo,
y como todas las competencias que tenemos, pero al final todos nacemos con ciertas habilidades, ¿no? Sí. Que finalmente yo digo que hay un equilibrio perfecto, porque esta mañana pensaba, oye, ¿cómo puede ser que en el mundo no haya nadie que ordene, por ejemplo, la cantidad de profesiones que hay, la cantidad de empresas que hay, pero al final todo se va acomodando y va fluyendo? Eso finalmente es como un manejo divino, libre pero divino. Entonces, ¿cómo logré, digamos, como que fue la segunda pregunta que tú me decías, como permanecer durante esos 17 años? Pues efectivamente, gracias a Dios, yo empecé a emprender sin hijos y con esposo. Porque ¿eso qué implicó? Pues que los primeros 3 o 5 años, literalmente, para que yo llegara a un punto de equilibrio en donde lo que me ganaba fuera adecuado a mi perfil, ¿sí? A mi perfil profesional, o sea, a los 5 años, yo me ganaba lo que salía, o sea, lo que estaba ganándome cuando era empleada. O sea, me tocó esperar 5 años para lograrlo. Con una filosofía de austeridad muy alta en la empresa, porque lo que le pasa a muchos emprendedores es que tienen mucha presión financiera, sí, claro. Y al tener tanta presión financiera pues tienen que gastar y entonces no oxigenan la empresa con colchones, con estrategia para invertir en marketing, con estrategia para invertir en innovación, y pues claramente se ahogan, ¿no? Entonces el momento del emprendimiento es importante porque mejor dicho, tú tienes que emprender con la nevera llena. No puedes pretender emprender si no tienes garantizada la nevera llena, o al menos un momento de tu vida en el que algo te garantice la nevera, ¿listo? Y el techo. Entonces, esa curva, digamos, como de lucha, de innovación, yo creo que fue la combinación de 3 cosas. La primera, fe. Fe en que esto sí era lo que quería, y para eso necesité mucha conexión con ese ser superior, con Dios, en el que oraba y le decía, bueno, si es por acá o no es por acá. Porque hay muchos momentos de duda. Y claro, si tú te observas a ti mismo y te ves y dices, bueno, yo vengo de una familia de empresarios, tengo como la venita, pero ¿será que sí es suficiente? Sentía que tenía la capacidad, entre comillas, porque soy odontóloga, yo siempre soy odontóloga, empresaria, además empresaria de sistemas de gestión, que lo hacen son los ingenieros. Imagínate. Entonces, los ingenieros industriales, bueno, cualquier otra profesión. Yo recuerdo que cuando hice la especialización, yo era la única profesional de la salud, creo que fui la primera en el país que me entrené en estos temas de sistemas de gestión, ya ahora pues hay muchos. Pero era eso, o sea, primero la conexión con Dios, porque creo que no es suficiente observarte y ver si tus habilidades son adecuadas o no, sino que necesitas saber si esa razón por la cual llegaste a esta dimensión y a este mundo está conectada finalmente con la razón de tu propósito de vida. Lo segundo, perseverancia. Creo que es lo más importante, porque la perseverancia depende de muchas cosas. Si tú tienes factores externos que te generan mucha presión, como no tener la nevera llena, mueres, definitivamente mueres. Y la tercera, pasión por lo que haces. O sea, cuando tú encuentras algo que es tu vocación de servicio, que es lo que te corre por las venas, al final, así los momentos sean difíciles y lloradas cada 8 días, orando en el Santísimo, y después cada mes y ahora cada año, al final entiendes que esa es la vida, que la vida es finalmente medios a través de los cuales pues tú la vives, con el matrimonio, con la soltería, con una profesión X o Y, empresaria o empleada, pero al final son medios para aprender al único propósito que tenemos en esta vida, que es el amor, y aprender a amar, desde el concepto del amor de la divinidad y no desde el amor del terrenal. Entonces, creo que permitirme, digamos, como tener esa conexión con el amor verdadero, en donde esa conexión me permitía entender quién era yo, conocerme como persona, pero también desarrollarme, darme la fuerza para perseverar. Y yo digo que trabajar es un súper negocio, o sea, porque si yo digo, a uno lo mandaron con unos talentos hermosos, porque todos los tenemos. Ya sé. Adicionalmente, uno los pone al servicio, que lo gozas porque... Para eso estamos. Exacto, porque es que servir es un gozo, y adicionalmente te pagan. O sea, es el negocio. O sea, te regalan los talentos, los pones al servicio y te pagan, o sea... Lo disfrutas. Lo gozas. Entonces creo que es esa combinación
conexión, fe, perseverancia y pasión, que la pasión no es otra cosa que hacer, o sea, poner al servicio los dones con los que Dios te ha permitido estar en este mundo. Es darle sentido a lo que haces, que eso es súper importante. Bueno, algo que dices muy valioso y es esa conexión con el amor divino, ¿sí? La fe. ¿Cómo haces tú para que dentro de tu trabajo en tu empresa de consultoría con otras empresas, etcétera, tú puedas lograr conectar ese amor divino desde esos consejos o consultoría o etcétera que tienes que entregar, o sea, porque es lo que tú has vivido y al final uno es ejemplo, ¿sí? Entonces tú con tu empresa eres ejemplo y seguramente por ser tú quien eres y por ser tu empresa te contratan por tus conocimientos, etcétera. ¿Cómo logras llevar ese amor divino a ese trabajo, a cómo poderlo trascender a las otras empresas y también en tu empresa con tu equipo de trabajo? Pues Martí, que ha sido un caminar y un crecimiento. Mira, cuando yo empecé, pues tenía hambre de tener plata, literal, porque además empecé como madre, estaba ganando un buen dinero, pues digamos aceptable para la edad que tenía y el cargo que tenía, pues a sentirme sin un peso, a sentirme que dependía de mi esposo para comprar cualquier cosa. Entonces, y esto sumaba a esa presión que hoy tenemos en la sociedad para las mujeres, en las que sentimos que si no somos productivas, que si no ganamos nuestro propio dinero, que como así que mi marido me va a mantener, que mejor dicho voy a dejar de ser mujer porque me mantiene, pues sumaba, o sea, generaba mucha presión. Entonces te quiero confesar que al inicio era como venda lo que sea, pero venda, o sea, no importa. Entonces al principio mi portafolio de servicio vendía de todo, o sea, hacer consultoría en todo. También, digamos, me dejé tentar mucho, tengo que confesarlo, por las tentaciones del mundo. O sea, cuando uno está en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios, hay muchas tentaciones como en todas partes, ¿no? Sí. Pero pues hay formas de ganar dinero de una forma no tan correcta, no tan limpia. Entonces caí en ese tipo de, digamos, de alternativas. Y solo gracias a tener una relación profunda de oración, de conocer los principios del amor verdadero, que es muy importante, porque a veces hablamos de muchos principios y de virtudes y de la bondad, y hablamos ahorita por ejemplo del concepto del capitalismo consciente, del cual me encanta y estoy completamente de acuerdo. Hablamos por ejemplo de la rectitud, pero al final no entendemos ni por qué ni el para qué. Entonces, los principios, incluso si ni siquiera están conectados con el amor verdadero, se conocen en la naturalidad del día a día, pero solo cuando estás conectado tienes la verdadera fuerza para llevarlo a la práctica. Recuerdo que hace algunos años tuve un encuentro muy importante en una misa, que escuchaba algo de la palabra y yo decía, tú me estás pidiendo que yo deje de hacer X cosa, que no era una buena práctica, pero me daba plata. O sea, yo decía, me da plata, ¿cómo lo voy a decir que no? Además de dejar de hacer eso, era dejar de facturar el 80% de mi facturación. ¡Wow! Entonces yo era como, pues pucha, o sea, ¿qué me estás pidiendo? Y todo en un proceso de oración y de abandono, de decir, primero era una situación en la que yo no me sentía muy cómoda porque ganaba más todo el mundo menos yo, pero al final se supone que facturaba, ¿sí? Y al final dependía de esa, digamos, como de esa estrategia no tan adecuada para poder facturar el 80%. Pero entonces lo que hice fue como decir, ¿tú qué quieres? O sea, tú creador de todo, del universo, de mi ser, de todo lo que hay alrededor de esta empresa, ¿qué quieres? Y yo sentí que me decía, pues tú puedes estar acá sin necesidad de hacer esto y estar recta, ¿no? Sí. Pero cuando estás en ese medio, todo el mundo dice, pero es que todo el mundo lo hace, pero es que es normal, a ver, ¿quién va a vivir sin hacer eso? O sea, sí, a ver, ¿qué te pasa? Y tomar esa decisión no la puedes hacer sola, porque desde mi mente duré más de 3 años diciendo, sí, lo voy a hacer, pero cuando se presentaba la oportunidad decía, pero cómo no, y solo hasta que en un retiro después de eso, literalmente Dios me dijo, yo voy a ser tu único socio y te voy a ayudar a hacer y a crecer tu empresa andando por el camino correcto. Tomé una decisión completamente de vida y fue una decisión que me llevó, digamos, a casi quebrarme literalmente, o sea, literalmente fue muy difícil porque yo dije, me quebré, literal,
también hice un movimiento pues muy importante en mi empresa a nivel del equipo y de las personas con las que estaba alrededor, y inicié un nuevo camino en completa fe y providencia. Y nunca se me olvida que en esa decisión, que fui pues primero es un retiro de silencio para escucharme a mí, pero ante todo escuchar a la divinidad, de qué quieres de mí, por qué permites que estoy aquí, para qué lo permites. Y fue cuando o sea, literalmente yo escuché, voy a ser tu único socio, confía en mí. Y ahí fue cuando empecé a hacer toda esa cantidad de cambios, y fue cuando empecé a crear, digamos, como un nuevo enfoque en la empresa, y empecé a ser radical a esa práctica y a decir no en esa práctica y empezar un nuevo camino. Y quiero contarte que literalmente duré un año en una situación financiera muy compleja. Pues gracias a Dios tenía la nevera llena, porque mi esposo pues me soportaba lo básico, pero con mucha presión femenina de como que yo no tengo mi plata, o sea, como que yo toda una vieja que siempre he tenido la plata no lo voy a tener y estoy dependiendo de un hombre, que son finalmente paradigmas, porque al final somos un equipo, o sea, de un momento tú me agarras y de otro momento yo te agarro. Entonces, en ese momento de la decisión, recuerdo que hablé con un empresario completamente creyente y un hombre católico al piso, y yo le decía, ¿qué hago? Pero es que voy a perder por lo que he trabajado más de 10 años, o sea, me voy a quedar literalmente pues en la calle en teoría. Entonces él me decía, él tiene el don de, digamos, como de poder escuchar, porque a mí me pasó algo muy simpático, y es que yo le dije, tengo un problema con mi empresa, no le dije nada más, y él empezó a hablar, no sabía nada más, y me dijo, haz esto, esto y esto, y entre lo que me dijo, yo voy a hacer que crezcas 5 veces en los próximos 5 años, y yo, entonces yo recuerdo que salí de allá, lo que él me dijo que hiciera, para mí era como, no, había luchado toda la vida por decir esto no lo voy a hacer, estoy en contra de lo que yo quiera. Claro. Y me fui al Santísimo y decirle como, ¿por qué me pides esto? O sea, sí, ¿cómo me lo pides? Y llamé a mi directora espiritual en ese momento y me dijo, obediencia. Y yo decía, yo no entendía la obediencia, porque la mente, la razón, las estadísticas de las mejores prácticas empresariales me decían todo lo contrario. Y yo decía, pero ¿cómo voy a tomar esta decisión? Entonces yo decía, bueno, Dios, yo no tengo fuerza para tomarla, pero tú tienes que ser el que me la diga, el que me la dé. Entonces entré el Santísimo, alcé el teléfono y hice literalmente lo que esa persona me había dicho que hiciera. Fue un proceso de un año muy complejo, pero al final las cosas se dieron, y quiero contarte que el año pasado tuve una sorpresa que ni siquiera me la esperaba. O sea, después de que tomé esa decisión y empecé a caminar por el camino que realmente me sentía en libertad, que no fue fácil claramente, pero pues empecé a caminar poco a poco. El año pasado, este año en enero, la contadora me hizo como una presentación, un informe del crecimiento en los últimos 5 años, y yo ni siquiera se lo había pedido. Cuando yo vi la cifra y dije, oh my goodness, me acordé, ni siquiera me había acordado, pero me acordé, y cumplí 5 años aproximadamente después de 5 años aproximadamente después de esos 5 o 6 años tal vez, y efectivamente había crecido en facturación 5 veces más, y yo decía, wow. Entonces hay cosas en las que a veces y aquí quiero decirles algo muy importante, y es la clave de lo que tú hagas, de tu vocación, que esté conectada con la razón de ser por la cual estás aquí. Es solamente que le da la divinidad, porque vienes de una divinidad. No vienes del mundo, o sea, físicamente tienes un cuerpo del mundo, pero tu espíritu, tu alma viene de una divinidad. Cuando tú te desconectas de ese propósito por el cual llegas aquí, es cuando empiezas a chocarte, pero cuando vuelves a conectarte y a confiar, es cuando las cosas van dándose. Y hay una cosa que para mí ha sido clave, Martica, porque mucho tiempo practiqué otras cosas diferentes al catolicismo. Te quiero confesar que fui budista durante más o menos unos 5 años. Hice muchas cosas de constelaciones, reiki, bueno, otras prácticas espirituales.
gracias a Dios volví al ejercicio, digamos, ejercicio no, a la convicción de ser católica practicante, no solamente desde la religiosidad, sino en esa conexión espiritual, claramente como en coherencia, ¿no? en coherencia, y claramente con un peldaño de una religión, porque yo digo, ¿tú cómo vas a hacer matemáticas si no vas a una universidad? Pues puedes ver en internet y enterarte, pero si quieres ser una buena matemática, tienes que estudiar, y hay que estudiar en la fuente más original posible. Y claramente, si quieres estudiar de la espiritualidad, pues existen muchas espiritualidades, todas las espiritualidades pues están a la disposición del mercado, pero en mi caso, que tuve la oportunidad de pasar por diferentes espiritualidades, la espiritualidad de mayor nivel de coherencia y de mayor nivel de, digamos, de concordancia con la realidad de la naturalidad, para mí es el catolicismo. Porque si bien es cierto, el budismo tiene muchas cosas, digamos, de paz interior, de conexión con tu ser, con lo que eres, de mantener un equilibrio, nunca logré en ese ejercicio de 5 años que estuve allá, a través de la meditación, a través de la respiración consciente, a través, digamos, de la conexión con las energías, a través de las alineaciones de los chakras, nunca logré lo que hoy he logrado, y es entender que primero tengo energía, pero no soy solo energía. Segundo, hay un ser superior que tiene una forma de operar, y que si hoy el mundo tiene una jerarquía, que si hoy el mundo la gente nace de un papá y de una mamá, que si hoy el mundo tiene un cuerpo físico y se identifica como un ser humano que se llama Martica o Diana, pues ¿por qué vamos entonces a hacer solo energía? ¿O por qué vamos a hacer solamente, digamos, metafísica? No es coherente con la realidad. Entonces, creo que es uno de los puntos más importantes, y es primero la conexión con la razón de ser de tu propósito, y ahí fue cuando entendí cómo pasé de ser odontóloga a ser empresaria, sí. Y ahora que empecé el tema de Mujeres Mil, entendí mi propósito desde chiquita. O sea, porque claro, a los 14 años quería ser religiosa y dije, bueno, pues tiene que haber algo que ver con Dios. Después quise ser empresaria y pues desarrollé todo este tema digamos, de apoyar a otras empresas a cumplir asuntos regulatorios y potencializarlas en su desarrollo. Y ahora Mujeres Mil como un proyecto de evangelización para mujeres del mundo corporativo, en donde podemos mostrar un modelo de mujer integral, cuerpo, mente, tanto intelectual como mente emocional, pero ante todo conectado con el Espíritu Santo, pues todo tiene sentido. Total. Todo tiene un sentido hermoso, y pues ha sido como la experiencia más linda, Martica, que de una forma clara y real he podido salir de esa razón por la que me fui de esa empresa, en donde sentía que su enfoque era netamente dinero, y que la parte, digamos, de servicio era como un barniz. No, aquí no. Aquí lo más importante en mi empresa es el servicio, y claramente hay que ganar dinero, porque si no, pues entonces nos quebramos y no generamos empleo, y no podemos servir, pero no es el foco, y eso solo se logra con intención de corazón, y esa intención solo se logra cuando te conectas. Qué bonito. Hay algo que no les conté desde el inicio, y es que pues Dianita es la gran pionera que nos ha invitado a este gran proyecto de Mujeres Integrales en Dios Mil, liderado pues obviamente pues en cabeza tuya, que obviamente nos ha invitado a varias mujeres a formar parte de este proyecto muy lindo. Y de verdad yo personalmente te quiero dar las gracias, Dianita, porque de verdad que es un proyecto hermosísimo en el cual yo me identifico mucho. Y hay algo que quisiera preguntarte que no quiero dejarlo pasar en esta oportunidad, y es, hay algo que nos está pasando en la actualidad, y es el tema del feminismo, ¿cierto? Cuando me llamaste en lo personal para ser parte de Mujeres Integrales en Dios, yo decía, qué delicia poder trabajar en un proyecto lindo donde podamos ayudar a las mujeres a encontrar ese equilibrio bonito en todos los roles que tenemos las mujeres, porque las mujeres somos un ser maravilloso, un ser humano que Dios nos creó con unos talentos y además con un propósito muy lindo de familia, etcétera, y de liderazgo. Y cómo lograr de pronto llevarle ese mensaje ahora a las mujeres en la actualidad de no irnos a esos extremos, ¿sí? O sea, el feminismo pues
claro, y conversábamos ahora un poco de que han habido unas experiencias y que de pronto por unas reacciones, etcétera, pueda que hayamos ido de pronto como a unos extremos. ¿Qué decirle a esa mujer de ahora? ¿Por qué Mujeres Integrales en Dios le podría ayudar a esas mujeres a encontrar ese equilibrio para encontrar realmente ese sentido como mujer en cada uno de sus roles y especialmente en la tribu que tú lideras, que es todo el tema que tiene que ver con el emprendimiento? Mira, yo les digo que uno puede vivir primero en la libertad verdadera, no en la libertad de, hablábamos el otro día con Eucaris que hoy la libertad es el abandono, ¿no? Sí. El abandono de darte la oportunidad si lo deseas, porque al final pues es libertad, sí, de ser mamá, de ser esposa, de ser empresaria, o de ser una alta ejecutiva, o de ser lo que quieras hacer. Entonces, mi lucha interior, porque mi contaminación, Martica, del mundo que me decía, sé la mujer empresaria, exitosa, no tengas hijos, el marido pues empieza a joder tanto pues bye, ¿sí? Tal cual. Y esa presión, pero por el otro lado, digamos como toda esa conexión con el amor verdadero en donde te dicen, ven, es que tú también puedes ser mamá, ser esposa y ser empresaria. Yo recuerdo que cuando yo fui a tener a mi primera hija, llevaba 6 años de casada y yo decía a mi esposo, pues porque yo no quería tener hijos, yo decía, no, Dios mío, o sea, ¿qué me voy a clavar? ¿Cómo voy a hacer? No, yo tengo un bebé que es mi empresa. O sea, estaba atada al mundo, estaba atada a la empresa y yo pensaba que no lo iba a poder hacer. O sea, yo pensaba que yo no iba a poder ser una mujer exitosa empresarialmente. Sí era esposa, sí era madre, y Dios me mostró todo lo contrario. Y quiero contarles dos experiencias muy simpáticas, y es que la primera era la vanidad, ¿no? Entonces a mí me gustaba siempre el deporte y de todo, y yo decía, no, barriga ni loca. Entonces yo decía, quiero ahorrar para la lipo, para la china, para todo, porque ¿cómo voy a salir con barriga? Y lo más simpático, y cómo Dios te va mostrando que las realidades son completamente diferentes de los paradigmas que te pone el mundo. Quiero contarte que después de que tuve a mi hija, la lacté hasta los 2 años, quedé más flaca que cuando inicié, digamos, como, pues antes de estar en embarazo. Lo segundo que yo pensaba era, ¿cómo voy a sacar adelante una empresa y hacerla crecer? Sí. Si voy a tener una niña, el tiempo, o sea, no lo voy a lograr. Y parte de lo que aprendí fue que sí podía crecer. Y es más, tuve mi segunda hija, y cuando tuve mi segunda hija, el crecimiento de la empresa ha sido 5 veces más. Porque aprendí primero a utilizar herramientas del mundo, como por ejemplo, desde el coaching, eliminar pensamientos limitantes. Hice un coaching también ejecutivo en el que me enseñó a ser una persona, digamos, con un manejo optimizado del tiempo, con estrategias de liderazgo para manejar los equipos de trabajo. Pero todo eso conectado con el amor. Señor, ¿tú qué quieres de mí? Señor, ¿tú qué quieres? O sea, para lo que me mandaste en este mundo, ¿qué quieres? Sí. Y hoy en día, Martica, después de pasar antes de tener mis hijas, de trabajar entre 14 y 15 horas al día, una locura, una obsesión literal, en negarme la oportunidad de pensar en ser madre, porque entonces mi único objetivo era tener plata para brillar. ¿Para quién? O sea, ¿para quién? Para tener plata para viajar, para tener plata para un buen carro, para la buena ropa. Y hoy en día lo más hermoso de todo esto es que todo eso se ha dado. Hoy en día trabajo 6-7 horas al día. Tienes tiempo en libertad, para mis hijos, tu esposo. Para mi esposo, estoy flaca, sin cirugías. O sea, al final son miedos. Ajá. Y son cosas que te impone hoy la sociedad en el feminismo. Ajá. En el que al final, yo no estoy diciendo que todas tengamos que tener hijos, que todas tengamos que casarnos, para nada, pero siento que también nos estamos yendo al otro extremo, y es que entonces, no me puede tener hijos, y eso es parte del proyecto de Mujeres Martica. Mostrar que puedes ser una mujer integral sin negarte tu desarrollo intelectual, sin negarte que al final es que estamos hechos de forma integral. Entonces es esa conexión de mente, cuerpo, pero ante todo espíritu que permea todo y que te da un orden lógico, porque al final viniste con un propósito, pero solo hasta que te conectes con esa espiritualidad y no solamente leyendo tus dones y talentos de tu mente y de tu contexto, que también lo tienes que hacer, es cuando encuentres tu verdadero propósito y te potencializas. Entonces,
pues es eso, esa es la realidad por la que hoy he empezado a crear Mujeres Mil con la compañía, obviamente, pues yo solo hago caso, ¿no? Porque eso es un llamado de Dios, con la compañía de mujeres maravillosas como tú y otras 11 mujeres que estamos aquí. Pero es eso, Martica, es mostrar un modelo de liderazgo femenino en el que está permeado por el amor y libertad, en la libertad divina, no la del mundo, que cambia todo el sentido de lo que haces en tu vida. Cuando tú ves a esa Diana de hace 6, 7 años, con esas ganas de comerse el mundo, ¿sí? Porque así es, de ser exitosa, de ser reconocida, etcétera, porque es el mundo. Y te vas para esa Diana y reconoces las emociones que tenía Diana en ese momento. ¿Cuál es la diferencia de esa Diana de ese pasado, que igual fue muy valiosa, porque lo que viviste ahí, pues te ha llevado a ser la Diana que eres ahora, por supuesto que sí, pero ¿qué diferencia en lo que tú sientes ahora hay en esa Diana, en esas dos Dianas? ¿Qué pasa ahora? Oye, qué pregunta tan interesante, Martica, porque mira que en esa época sentía mucha ansiedad, o sea, la ansiedad se apoderaba de mí, porque lo que me sucedía era que usualmente las mujeres que tenemos, digamos, como un enfoque de liderazgo, somos muy de metas, de retos, de resultados, de esta es la meta, etc. Y no tengo nada en contra de eso. O sea, claramente tienes que tener un plan, claramente tienes que tener hábitos, pero ¿dónde está la línea delgada? Ajá. La línea delgada está en hacer hasta donde a ti te corresponde y el resto es abandono y fe. Entonces, lo que yo te puedo decir ahorita es, hoy en día en mi emocionalidad hay confianza, hay conexión y hay un esfuerzo igual que tenía el que tenía antes. Y te quiero contar una cosa, me quiero seguir comiendo el mundo, ¿sí me entiendes? O sea, no es que no me lo quiera comer, o sea, yo digo, tengo unas aspiraciones impresionantes, pero ante cada aspiración, conexión, oración. Por aquí sí no es el momento, porque es otra cosa también de timing. Por ejemplo, mi hija está muy chiquita, digo, a veces tenemos paradigmas de, ay, no, tengo en mi caso 44 años, entonces se me va a acabar el tiempo de productividad. No, o sea, todos son paradigmas. Al final lo que estoy entendiendo en este momento de la vida en la que estoy es que me voy a pasar a mi hija, muy con calmita, sin dejar de hacer proyectos. Por ejemplo, yo tengo un proyecto muy importante de internacionalización a través de una plataforma que me ha dado toda la vida del mundo, pero ahí voy. Y al final, por ejemplo, me pasó algo muy simpático. He invertido mucho dinero en una plataforma que sueño y con la que sueño internacionalizarme y con la que sueño hacer miles de cosas. Y hay una cosa, Martica, en la que entendí por qué me pasó lo que me pasó y te voy a contar qué me pasó. Me pasó que llevaba 3, 4 años desarrollando esa plataforma y hace, no sé, unos 4 o 5 meses me acaban de decir que todo lo que tengo desarrollado no sirve. Porque la arquitectura no es adecuada. Y al final tengo que casi que volverlo a hacer. He invertido una gran cantidad de mis ahorros en eso. Cuando me dijeron eso, lo primero que hice fue ir a orar. ¿Por qué me está pasando esto? Hay un punto importantísimo, Martica, y era que entendí que mi intención del corazón era la vanidad intelectual. Mi intención del corazón no era el servicio. Y entendí que este reto que me estaba poniendo la vida era un reto, primero porque tenía una creencia limitante. ¿Cuál era mi creencia limitante? No, tengo que pagar a una persona barata porque no tengo plata. Entonces, desde las herramientas humanas, quítese esa creencia limitante. Y el segundo es que tengo que limpiar mi pureza de intención. Y solo limpias la pureza de intención cuando estás conectada con el amor. Entonces, claro, me dio durísimo, pero no lloré. O sea, como que dije, gracias, perdí X cantidad de plata, que para mí es mucha, pero tú no te alcanzas a imaginar la paz con la que la perdí. ¿Qué diferencia? O sea, es una paz que no te la da, o al menos a mí no me pasaba cuando yo meditaba y cuando hacía mindfulness, que no estoy criticando esto, sino que es que te llega hasta cierto nivel, pero es temporal. Es temporal, o sea, cuando tú estás conectado con el amor, es otro nivel, o sea, es una vaina, ¡pum!
que te potencializa y que te controla una cantidad de cosas que tú con tu capacidad mental, con tu pensamiento positivo, que es muy bueno también, no lo logras. Entonces, es eso, es vivir en una paz interior y en una plenitud a pesar de las dificultades y un entendimiento de que toda dificultad es un crecimiento de tu pureza del alma, tu pureza de intención. Porque si tu pureza de intención, o sea, tu intención con la que haces las cosas es el dinero, es la vanidad, es finalmente resaltar tú, ahí es cuando es el ego, es cuando al final te estás perdiendo. Sí, claro. Cuando tu intención del alma es servir, entonces dejas el afán. Ajá. Porque al final digo, bueno, si salgo este año, salgo el otro, salgo en 5, pues estoy haciendo un mejor esfuerzo, finalmente es el servicio. Qué bonito, de verdad que muchas gracias. Dianita, pues tú nos haces preguntas a nosotros de si definitivamente te identificas como una mujer mil, pero pues a ver, tú eres la pionera de mujeres integrales en Dios, pero quisiera ya para cerrar y despedirnos ¿qué invitación le haces a las mujeres de por qué seguirnos, por qué hacer parte de Mujeres Integrales en Dios? Bueno, creo que, Martica, es una oportunidad de darte cuenta de que hay cosas más allá de solamente las herramientas humanas que son buenísimas y que aquí se las vamos a presentar muchas de ellas que hay disponibles en el mercado para saber manejar las emociones, para estar linda, el fitness, para adicionalmente potencializar tu empresa, para saber hacer emprendimientos, pero hay más allá, o sea, es digamos un conjunto muy integral de mujeres modelo imperfectas, porque estamos en una dimensión humana, quiero aclararlo. Somos perfectamente imperfectas. Exacto, perfectamente imperfectas, y que al final logramos que muchas cosas se transformen en medio de las imperfecciones. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Porque ahorita hay mucha publicidad de la perfecta, la millonaria, la divina, la del marido perfecto. Eso no existe, eso no es verdad. Por eso nuestro foco es mujeres reales, somos reales, que simplemente queremos compartir temas técnicos de la integralidad de la mujer, de la sexualidad, del emprendimiento, del cuidado físico, pero todo eso conectado con ese amor. Entonces es darte la oportunidad de conocer un modelo de liderazgo integral, diferente y ante todo conectado con una dimensión que realmente te permite realmente vivir en una plenitud y en una paz que no lo vas a conseguir con ninguna herramienta del mundo. Esa es la clave. Es eso. Dianita, muchas gracias, de verdad. Sé que este proyecto está con la bendición de Dios, así que vamos a trabajar juntas para, de verdad, hacer muchas cosas por muchas mujeres. Ay, amén. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Martica. Bye, bye.